¿sí? Vamos a iniciar con el rectificador monofásico, ¿sí? Media onda resistivo, ¿sí? Controlado, o sea, ya con nuestros SCRs, como podemos ver acá en el diagrama, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía digamos, esa teoría y las exposiciones que ustedes hicieron? Que los SCRs, ¿cierto? Que este es el símbolo del SCR, yo puedo controlar su encendido, ¿sí? Es un diodo que que puedo controlar su encendido, ¿sí? El apagado no, el apagado es normal como un diodo, ¿listo? Entonces, vamos a analizar qué le pasa al voltaje, qué le pasa a la corriente, qué le pasa a la potencia, a las formas de onda, ¿listo? Entonces, iniciamos, ¿listo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos un ángulo alfa, ¿sí? ¿Cuál es la característica para que el SCR conduzca? ¿Cierto? ¿Cuál es esa característica? Es que el SCR tenga un ángulo de encendido, una corriente de encendido, una corriente de gate, y que el SCR esté polarizado en directa. Entonces, el SCR está en directa desde 0 hasta pi, ¿cierto? Pero además de eso necesita una corriente en un ángulo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos por acá, listo. Entonces, si nosotros vemos, yo puedo hacer un disparo, ¿cierto? Yo puedo hacer un disparo, mandar una señal, que esto se llama corriente de gate. Entonces, yo envío una señal, 0, y en este punto envío un pulso. Disculpen. Y envío un pulso, ¿cierto? Este de acá es alfa, ¿cierto? Después envío el siguiente pulso, ¿cierto? Que es 2pi más alfa. Porque en el semiciclo negativo yo no lo puedo disparar porque no conduce, ¿cierto? Tiene que estar en directa. Entonces esa es la corriente de gate, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar a mi voltaje a la salida? Entonces mi voltaje a la salida comienza en 0, ¿cierto? Pero como no hay pulso, no hay un pulso, pues sigue siendo 0. ¿Hasta cuándo conduce el SCR? Hasta que exista un pulso en gate, una corriente de gate. Cuando hay un pulso de gate, conduce el SCR. Si conduce, pues a la salida voy a ver mi mismo voltaje a la salida. Mi mismo voltaje a la entrada, perdón. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo se apaga el SCR? Hasta cuando esté en inversa, ¿sí? Y ese es mi voltaje a la salida. En el semiciclo negativo, como está en inversa, pues es 0, ¿cierto? 0, 0, 0. Ya entra en directa, pero no hay pulso, ¿cierto? Entonces sigue en 0. Uy, discúlpenme que este pulso de acá abajo me quedó corrido. Me quedó un poquito corrido. Este pulso es acá, que es alfa más 2pi. Entonces le envío su otro pulso. ¿Listo? Y hasta que hay un pulso en gate y está en directa, vuelve y conduce el SCR. Entonces vuelvo y veo el voltaje de entrada. ¿Listo? Y ese es mi voltaje de la salida, ¿cierto? Dependiendo pues el pulso que tenga, el ángulo en el que se haya disparado el SCR, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la corriente? Entonces por acá, corriente del circuito, como es un circuito serie, pues es única. Pues hay corriente cuando conduce el SCR, ¿cierto? Entonces no conduce el SCR, no conduce el SCR, y acá condujo el SCR y hay una corriente en el circuito, ¿sí? ¿Cuál es este valor pico? Pues B pico
sobre R. Ese es el valor pico de la corriente. Está en inversa, no conduce, y vuelve hasta alfa más 2pi y vuelve y conduce el SCR. ¿Sí? Y esa es la corriente del circuito. Mire que tiene la misma forma de onda del voltaje, pero pues reducido en un escalar, que es R. Ahora, ¿cuál es el voltaje del SCR? ¿Cierto? El VT. ¿Cuál es el voltaje del SCR? Entonces, hay voltaje en el SCR, ¿cierto? Cuando el SCR no conduce, ¿cierto? Cuando está abierto. Cuando está abierto, no hay... cuando está abierto, yo logro ver en sus terminales pues un voltaje acá en el ánodo y un voltaje acá en el cátodo, ¿cierto? Y cuando conduce, pues ese SCR se convierte en un cortocircuito, y un voltaje sobre un cortocircuito es 0, ¿cierto? Entonces, mientras conduce el SCR, ¿cierto? Que es en este rango, el voltaje es 0, ¿cierto? Ahora, el SCR se abre, entra en corte. Entonces, ¿qué logro ver? Mire, acá en el positivo veo la fase de la entrada, y en el negativo, como está abierto, veo el neutro de la entrada. Entonces, el voltaje del SCR es exactamente el mismo de la entrada, en ese rango. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el SCR conduzca. Hasta acá. Y bajo, y todo este rango es 0. Y acá lo veo exactamente igual. ¿Listo? Entonces, esas son las formas de onda de ese circuito. Creo que no hay más para ver, ¿sí? Que es importante que exista un pulso en el gate. Sí, una señor. duda. ¿Qué pasa si el ancho del pulso de activación del SCR es más grande o más pequeño? ¿Qué varía ahí en la forma de onda? No varía absolutamente nada. Solamente se tiene en cuenta que en este rango, ¿sí? Este pulsito hacia acá, hacia arriba, fue el que lo activó, ¿sí? Ahora, si usted lo tiene más tiempo encendido, pues solamente está gastando más energía o potencia en el disparo, ¿sí? Ahora, si ese pulso es demasiado largo, ¿sí? Si es demasiado largo, comienza acá y termina acá después de 2pi, pues lo está activando, es como si lo tuviera, si fuera un diodo, porque igual cuando ya cruce acá, si sigue teniendo el pulso en gate, y ya el SCR entra en directa, pues inició a conducir en 2pi, ¿cierto? Entonces no le dio lo mismo, ¿sí? Tener el dispulso. ¿Señor? No se ve el cursor. Discúlpeme, es que... A ver, esto se llama Open Board. Listo. Entonces, les decía, si este pulso es demasiado largo, ¿sí? Entonces comienza acá en alfa, pero termina después de 2pi, pues acá cuando ya entró en directa, pues se comienza a conducir en ese punto, porque todavía sigue teniendo pulso acá en alfa. Entonces le dio lo mismo tener un SCR porque se está funcionando como un diodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante en estos pulsos? Como depende también el modo de sincronización, que es el que ahorita vamos a observar, es muy importante que ustedes sepan que este pulso puede ser un pulso muy pequeño, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que ese pulso tenga la amplitud correcta dependiendo de las características del SCR, ¿sí? Entonces hay una corriente de gate, ¿sí? Entonces esa primera parte de esa corriente, digamos que de las características del SCR, de la corriente gate, pues es cumplirlas, ¿no? Entonces cumplir con la amplitud de la corriente gate para que se pueda disparar este SCR, ¿sí? Si no se cumple, pues puede ser que si la corriente es muy pequeña, entonces no se dispara. Así tenga este pulso, ¿sí? No lo va a disparar. O si la corriente es muy grande, pues puede dañar el SCR, ¿sí?
Es eso, ¿listo? Entonces, usted puede tener, dependiendo su modo de sincronización, pues este pulso que va hasta pi, ¿sí? Y se va corriendo así. Y se va corriendo y siempre finaliza en pi, ¿listo? Pero si usted tiene otras señales, pues no es tan bueno porque se le pueden como unir disparos, ¿sí? Por ejemplo, en un trifásico, pues como tiene muy cerquita todas las fases y usted lo lleva hasta pi, entonces se le puede unir con otra fase y disparar en el momento que no quiere. Entonces lo que yo les aconsejo siempre es, para disparar un SSR es un pulso de unos 5, 10 microsegundos, ¿sí? Con la amplitud correcta, ¿sí? Y esa amplitud correcta, pues, la da es el circuito de acople con el SSR, ¿sí? El tiempo, pues sí, su sistema controlado, su sistema microcontrolado, ¿no? O su sistema digital para poder enviar el pulso. Entonces, ese tiempito sí se controla con el microcontrolador o con el circuito análogo que ustedes estén haciendo. Listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a entrar por acá. Entonces, nosotros por acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, en este circuito, yo debo saber en dónde la señal, ¿cierto? Mi señal, cruza por cero para saber en dónde voy a disparar. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan y dicen, listo, yo tengo un pulso, lo envío, pero yo no sé en qué rangos debo enviar el pulso, ¿cierto? Yo necesito saber en dónde inicia la onda para saber cuánto tiempo después o qué ángulo después tengo que enviar mi pulso para poder para poder tener como el control de la señal. Si ustedes se dan cuenta, a partir de este ángulo, yo puedo cambiar la forma de onda y si cambio la forma de onda, cambio mis parámetros de rendimiento. Entonces, es muy importante estar sincronizados con el voltaje de entrada, ¿sí? Que ese es el que yo voy a controlar para la salida. Entonces es importantísimo sí, estar sincronizados, ¿sí? Porque usted puede, si no está sincronizado, conecta el circuito y el circuito le inició acá, la red le inició acá, o le inició acá, o le inició acá, o le inició acá, o le inició acá. Entonces no hay, digamos que un correcto disparo del SSR para el tema que ustedes desean. ¿Qué es lo que desean? Controlar la salida, controlar los parámetros de la salida. Entonces, la primera parte para poderse sincronizar con esta red es saber dónde inicia. ¿Y en dónde inicia esta red? Inicia cuando, o sea, nosotros podemos delimitar ese inicio cuando cruza por cero, ¿sí? Que es la forma más sencilla de hacerlo, ¿sí? Saber cuándo esta señal cruza por cero. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, con detectores de cruce por cero. Entonces tenemos la red de alimentación, ¿sí? Un detector de cruce por cero, ¿sí? Un detector de cruce por cero. Entonces, por acá está. Entonces tenemos por acá un detector de cruce por cero, ¿sí? Ustedes tienen acá su red, yo la aíslo con un transformador y tengo un puente de diodos. ¿Qué me hace el puente de diodos? Me rectifica mi señal. ¿Para qué? Para poder utilizar amplificadores operacionales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, yo tengo acá un divisor de tensión, ¿sí? Yo tengo un divisor de tensión. Y como esta señal se va moviendo, ¿cierto? Se va moviendo. Hago este divisor de tensión para reducir el voltaje que se ve a la salida del puente. Pero como esa señal se está variando en el tiempo, yo la voy a comparar, ¿sí? Yo la comparo. Oiga, esa señal yo la comparo. ¿Con qué? Pues cuando cruza por cero esa señal, ¿cierto? La salida del puente rectificador. Entonces, cada vez que cruce por cero, ¿cierto? Pues este amplificador en modo comparador me va a dar una señal a la salida, ¿cierto? Se va a pegar al voltaje de alimentación positivo. Y si no, pues se pega al voltaje de alimentación negativo, modo comparación. Y voy a tener unos pulsos sabiendo cuándo cruza por cero. Pero ¿qué pasa? Si yo lo comparo con cero, no funciona. ¿Por qué? Porque los diodos tienen una caída de 0,7, ¿cierto? Entonces yo tengo que configurar mi modo comparador, ¿cierto? Para que esta señal se compare con un valor muy pequeñito, ¿sí?
pero que se compare con un valor, porque si lo comparo exactamente con 0, si le coloco acá tierra, no va a funcionar correctamente, ¿sí? No va, o sea, nunca va a ser mayor y siempre se va a pegar abajo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte y la primera, digamos que la explicación de cómo funciona un detector de cruce por cero, de modo análogo, ¿sí? Entonces, por acá, obviamente se calcula, bueno, bla, bla, bla. Entonces, mire, acá esta es la parte más importante, mire. Acá tenemos nuestra señal rectificada, ¿sí? Y tenemos los pulsos cuando cruza por cero. Eso es un detector de cruce por cero. ¿Listo? Listo, ya tengo ya tengo por acá, dentro de mi esquema, un detector de cruce por cero. Ahora, necesito generar una señal, un pulso o una señal cuadrada, ¿cierto? Para poder generar este pulso. Ay, disculpen. Bueno. Para generar este pulso, ¿sí? Entonces yo necesito generar un pulso, ¿cierto? Pero ese pulso poderlo controlar, porque yo solamente en este momento tengo por dónde cruza la señal por cero. La tengo por acá, la tengo por acá, pero yo tengo es que yo debo tener la posibilidad de correr ese pulso, ¿cierto? De cambiarlo, el inicio. Entonces, ¿qué me ayudaría un generador de diente de sierra? Lo que me ayuda a un generador de diente de sierra es tener una señal, ¿sí? Yo lo escribo por acá. Una señal así, ¿cierto? Ese es un diente de sierra, discúlpenme. ¿Sí? Entonces tengo por acá un diente de sierra, ¿cierto? ¿Y cómo es el principio de un PWM? ¿Cierto? Si ustedes se recuerdan un PWM, ¿cierto? Por acá. Un PWM tiene un ancho de pulso, ¿cierto? Que es la relación de este tiempito versus cuánto es el periodo de toda la señal, ¿cierto? Eso nosotros como lo llamamos ciclo útil, ¿cierto? Que es el tiempo encendido sobre el periodo de la señal, ¿sí? Eso es ciclo útil. Ahora, ¿cómo se generan esas señales de PWM? Entonces yo puedo generarla de la siguiente forma. Tengo una señal triangular, ¿cierto? Y tengo una señal cuadrada. Y las comparo las dos, ¿sí? Entonces las comparo. Cuando es mayor la triángulo al DC y cuando es menor. Entonces de ahí va saliendo mi señal cuadrada. ¿Sí? Discúlpenme los dibujitos, pero solamente es como una explicación. Entonces tengo una señal triangular que se compara con un DC. Cuando la triangular es mayor a la DC, pues sale el ciclo positivo alto, y cuando es menor, pues sale el ciclo positivo bajo. O como ustedes lo quieran comparar, porque al final pues solamente es donde le coloquen el pin en la entrada del amplificador operacional, ¿cierto? Si se lo colocan en la entrada no inversora o en la entrada inversora, ¿sí? Entonces de ahí les va a variar su salida. Pero el funcionamiento es esto, es comparar una señal triangular o de sus formas de onda con un DC. Y si el DC es de mayor amplitud o si el DC es de menor amplitud. Y ahí, variando ¿cierto? Variando ese DC hacia arriba o hacia abajo, pues voy a tener un ciclo útil más pequeño o un ciclo útil más grande, ¿sí? Dependiendo como ustedes lo varíen, ¿sí? O sea, variando, subiendo ese nivel de C. Así es como funciona un PWM. Entonces, ahora, ¿qué me ayuda el generador de diente de sierra? ¿Sí? Que yo puedo, este generador diente de sierra, a partir del detector de cruce por cero, ¿sí? A partir del detector de cruce por cero, sé en dónde inicia la señal. Entonces va a estar esa diente de sierra sincronizada con la red. ¿Por qué? Yo tengo un
por acá, discúlpenme, voy a bajar. Pero necesito borrar todo esto. Entonces, un momento, por favor. Listo, entonces necesito generar una señal diente de sierra, ¿sí? Sincronizada con la red. ¿Listo? Entonces por acá, ¿sí? Mire, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo un DC que lo estoy integrando, ¿cierto? Porque este es un amplificador operacional en modo integrador. Si yo tengo acá un integrador y acá le entra un DC, ¿qué tengo a la salida? Pues tengo un DC que se integra. ¿Y cuál es la integral de un DC? ¿Alguien se lo recuerda? Serían rampas, ingeniero. Más que eso, es una señal lineal, ¿cierto? Sí. Una señal Sí, lineal, lineal, infinita, porque pues lo estoy integrando todo el tiempo, infinita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo la primera partecita de la diente de sierra. Necesito que esto baje, ¿cierto? Necesito que esa señal baje. Ahora, ¿cuándo va a bajar? ¿Sí? Pues cuando la señal de entrada cruce por 0 y la tengo sincronizada, ¿sí? La tengo sincronizada porque después vuelve, inicia y cuando cruza por 0 vuelve y se descarga, ¿cierto? Vuelvo y lo hago 0. Ahora, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr que esta señal, ¿cierto? Que ese DC que se está integrando infinitamente se haga 0 cuando cruza por 0. Entonces lo que yo necesito ahí es que ¿quién es el que integra la señal? El condensador, ¿cierto? Entonces que ese condensador se descargue en ese instante de tiempo. O sea, yo necesito hacerle corto, ¿sí? O que se descargue inmediatamente ese condensador. Entonces le puedo colocar un interruptor, ¿cierto? Le coloco un interruptor acá y que este interruptor se controle con el detector de cruce por 0, ¿cierto? Entonces que ese interruptor, es que esto, ¿sí? Ahora sí, a ver, y que este interruptor se cierra cuando el detector de cruce por 0, ¿sí? Pues tenga un nivel alto, ¿cierto? Entonces cuando tenemos ese pulsito del detector de cruce por 0, se cierra ese interruptor y descarga el condensador, o sea, resetea esa integral, por decirlo así, ¿sí? O sea, lo que hace realmente circuitalmente es descargar el condensador y que inicie de nuevo a cargarse ese condensador. Entonces tenemos por acá tenemos bueno, tenemos por acá, a ver si lo puedo, eso. Entonces tenemos por acá nuestro integrador, ¿cierto? Tenemos nuestro integrador y tenemos nuestro transistor, nuestro BJT, que funciona en corte y saturación. Entonces cuando recibe el pulso entra en saturación y descarga el condensador. ¿Y qué vamos a tener a la salida? ¿Sí? Entonces ahí se calcula, bueno, se tiene en cuenta todo para calcular el RC. Y acá tenemos, miren, entonces tenemos nuestra señal diente de sierra sincronizada con el detector de cruce por 0. ¿Listo? Ahora, nosotros, ¿qué nos hace falta? La última partecita. Mire, yo necesito esta diente de sierra compararla con un nivel de C. ¿Listo? Entonces yo tengo acá, mire. Tengo una diente de sierra, ¿cierto? Que voy a comparar con un nivel de C. ¿Qué es esta? ¿Cuál es esta configuración? Si lo recuerdan. Eso es diferencial, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Eso no es un restador? ¿Alguien más?
Sí, es una evidencia. Listo, muy bien. Entonces tengo una diferencia. Entonces con esta referencia, ¿cierto? Como es todo analógico, entonces con esta diferencia, mire que yo controlo acá con este divisor y tengo con este zener que me fija un voltaje, ¿sí? Porque yo estoy alimentando todo con 12 voltios, que es lo que son las alimentaciones de todos los amplificadores operacionales. Entonces tengo este zener, ¿sí? Este zener que me fija un voltaje, con este divisor controlo como esa caída de tensión y lo comparo con una referencia, ¿sí? Entonces con esa referencia yo puedo modificar ese valor de C, ¿sí? Ese valor de C que se está comparando con la diente de sierra y así bajar o subir el nivel perdón, o cambiar el ciclo útil de la señal cuadrada que estamos obteniendo acá, ¿sí? Porque esa es la señal de control. Entonces, ¿cómo se genera un PWM? Que varíe el ancho de pulso. Una señal diente de sierra o una señal triangular, que son la misma, pero pues solamente lo que hablamos ahí es de como el ciclo útil de las señales triangulares. Entonces, son compararlas. Comparar una señal con una determinada frecuencia. Mire que la frecuencia de la señal cuadrada que se obtiene a la salida depende de la frecuencia de la triángulo, ¿cierto? De la triángulo de la diente de sierra. ¿Y cuál es la frecuencia de la diente de sierra? Pues depende del cruce por cero. ¿Y el cruce por cero de quién depende? Depende de la señal de entrada, del voltaje de la red. Entonces tengo una señal cuadrada, ¿cierto? Que si la frecuencia de la red cambia, también cambia la frecuencia de la señal cuadrada con la que yo estoy disparando el SCR, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, mire, yo tengo ahí, esta es mi señal de control, ¿cierto? Tengo este nivel de C, ¿cierto? Y estoy comparando, mire, cuando la triángulo es mayor que el nivel de C, solamente en ese pedacito, en este pedacito, en este pedacito, en este pedacito, en este pedacito. Y tengo una señal cuadrada, ¿cierto? Que está sincronizada con la red y que puedo variar el ancho de pulso. ¿Por qué? Porque si yo ya cambio este nivel de C por acá, entonces la señal de salida será esta, la señal cuadrada será esta, será así, tin, 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 ¿sí? Entonces si se dan cuenta que aumenta el ancho de pulso, pero están sincronizadas para que se acaben siempre en el detector de cruce por cero, ¿sí? Entonces en nuestro ejemplo de ese pulso, ¿cierto? Ese pulso, este pulsito, sería el siguiente, sería acá en pi sextos, ¿cierto? Y comienza a variar. Ay, perdón, que es que estoy... Y comienza a variar. Y comienza a variar, ¿sí? Ahora, si quiero cambiar ese ángulo de disparo, pues entonces comienza acá, siempre termina ahí y lo cambio acá. Y este sería mi alfa prima, mi otro alfa. O si quiero cambiarlo, entonces cambio, ya saben cómo se cambia, es cambiando la referencia, tengo mi alfa prima prima, ¿sí? Y ahí tengo un circuito análogo, ¿sí? Análogo, ahora sí por fin. ¿Sí? Tengo un circuito análogo que está sincronizado con la red y que me sirve para disparar al SCR, ¿sí? Y tenerlo sincronizado, que eso es lo más importante en este caso. O sea, la sincronización con la red es lo más complicado de los SCRs, digamos que de los tiristores, ¿sí? Es como lo más complejo que hay. Entonces, tenemos por acá nuestra señal de salida, ¿sí? Y listo, ya tenemos nuestra por acá. Entonces tenemos nuestro disparo, que es esa señal
cuadrada que observamos, ¿cierto? Utilizamos, como nos enseñaron sus compañeros en las exposiciones, necesitamos aislar, mire que este es mi circuito de potencia, necesitamos aislar este disparo, ¿sí? Este disparo, esta corriente de gate, ¿sí? Perdón, yo borro por acá. Listo. Necesito aislar este disparo de la parte de digital o de la parte analógica, ¿sí? Que maneja niveles muy pequeños. Entonces, requiero que este pulso pues lo vea este SCR pero aislado, ¿cierto? Entonces utilizamos un optotriac, ¿sí? Para poder controlar a este triac. ¿Listo? Y ese es el diseño del circuito de disparo para un SCR, ¿sí? Entonces acá tengo ese cambio en el circuito, perdón, en la señal de disparo para que no esté conectado, ¿cierto? El circuito de potencia con la parte digital, ¿sí? Porque si llega a suceder algún corto, pues me va a dañar todo lo que yo tengo de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces, como es un circuito general de sincronización con, perdón, por acá, con la red analógico, un detector de cruce por cero y un disparo de un SCR, es este. A ver si lo tenemos por acá. No. A ver si... No. Bueno, acá tenemos una partecita, ¿no? Que es el detector de cruce por cero y el generador de diente de sierra, ¿cierto? Y tengo acá, ¿sí? Tengo acá un potenciómetro digital, ¿sí? Que pues me sirve para, digamos que para variar ese voltaje con el que se está comparando esa diente de sierra, ¿cierto? Porque recordemos que el integrador, yo tengo acá un voltaje que se va integrando. Entonces si yo cambio ese voltaje, pues tiene otra pendiente, ¿listo? Entonces ahí también se puede hacer el circuito de disparo, ¿listo? Entonces ahora, por acá, entonces esto ya es el instrumento como tal. Entonces por acá, para mostrarles, yo tengo, esperen un segundito, entonces tenemos por acá, es que no sé si la puedo cambiar, perdón. Entonces tengo por acá, por ejemplo, son señales medidas de un circuito así, un circuito RC, perdón, R, pero con un triac, que el triac me da la posibilidad de dispararlo en positivo o en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces este es como un instrumento de calidad de energía en el que yo varío el ángulo de disparo, ¿cierto? Yo puedo variar mi ángulo de disparo, mire que tengo 0 hasta 0, de 180 hasta 0, y poder cambiar ese ángulo de disparo y analizar, por ejemplo, el voltaje pico negativo, voltaje pico positivo, el valor de RMS y mirar cómo se van cambiando. También analizar esas formas de onda, ¿sí? Y analizar digamos que el THD, la potencia, observar todo cómo va variando ese THD en torno a cómo se va cambiando ese ángulo de disparo, ¿sí? Entonces digamos es un instrumento virtual, ¿sí? Tiene una interfaz gráfica y pues tiene su circuito que se está censando cada uno de sus parámetros. ¿Listo? Entonces ahora, regresando acá a nuestro rectificador de media onda resistivo controlado, vamos a definir qué es cada cosa, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, quiero saber cuál es mi voltaje a la salida,
¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi voltaje a la salida? Mi voltaje a la salida es en omega t, teniendo en cuenta, mire que tengo por acá en cuenta mi voltaje de entrada. ¿Cuándo veo el voltaje de entrada? Veo el voltaje de entrada cuando inicia la conducción, que es alfa, hasta pi, ¿cierto? Desde alfa hasta pi. Y el resto es 0. O sea, desde pi hasta 2pi más alfa. ¿Listo? ¿Cuándo es, cómo es la corriente del circuito? Entonces, la corriente del circuito es el voltaje de la salida de omega t sobre R, ¿cierto? Que eso es igual a VI sobre R en el rango de alfa hasta pi y 0 desde pi hasta 2pi más alfa. ¿Listo? Y esa es la corriente del circuito. Ahora, ¿cuál es el voltaje, digamos, cuál es el voltaje del SCR? Entonces el voltaje del SCR. Entonces el voltaje del SCR es 0 cuando conduce desde alfa hasta pi, y VI cuando está abierto desde pi hasta 2pi más alfa, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos encontrar los parámetros de rendimiento, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar digamos que por decirlo así, mis ecuaciones o mis fórmulas. ¿Qué es voltaje promedio a la salida? Es 1 sobre el periodo es 2pi, límite superior menos inferior, en el rango de alfa hasta pi, que es donde yo tengo señal, o sea, donde la puedo integrar, de VI. ¿Y quién es VI? V pico seno de omega t por un de omega t, igual a, entonces tenemos V pico sobre 2pi integral de seno menos coseno, ¿cierto? Entonces menos coseno de pi más el coseno de alfa, ¿cierto? Y eso nos da que el voltaje promedio es coseno de pi menos 1 por menos, entonces 1 más el coseno de alfa. Y ese es mi voltaje a la salida. ¿Listo? ¿Cuál sería mi corriente promedio? Mi corriente promedio es el voltaje promedio sobre R, ¿cierto? O sea, V pico sobre 2pi R por 1 menos el coseno de alfa. ¿Listo? Quedaría más, ¿no, ingeniero? Ahí sí, uno sí, más. sí señor, más. Qué pena. Ahora, ¿cuáles son los valores que puede tomar alfa? Eso se llama el rango de controlabilidad. ¿Cuáles son los valores que puede tomar alfa? Mientras el SCR esté en directa, o sea, desde 0 hasta pi. Entonces, alfa tiene que ser mayor a 0, pero menor a pi, ¿cierto? Y ese es nuestro rectificador de media onda R controlado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, señor. ¿se podría uno devolver, dado el caso que uno necesite diseñar el sistema de control? Que digamos, yo quisiera obtener una corriente promedio a la salida para hallar el alfa, o sea, yo me puedo devolver, Sí, claro. o eso no se puede. Sí, usted lo despeja. Ahí ya juega, es pura matemática. Entonces, por ejemplo, en el voltaje, ¿sí? Entonces, en el voltaje, yo tengo que VO es igual a V pico sobre 2pi
1 más el coseno de alfa y me devuelvo. BO sobre B pico, por 2pi, ¿cierto? Igual, menos 1 igual al coseno de alfa. O sea que alfa, ¿cierto? Alfa es igual al arco coseno de BO por 2pi sobre B pico menos 1. ¿Listo? Y ya. Ahora, usted tiene que saber, por ejemplo, ¿cuál es el máximo voltaje que puede obtener? ¿Cuál es el máximo voltaje que usted puede obtener a la salida? Entonces, el VO máximo. El VO máximo es cuando alfa, ¿cierto? Es cuando alfa es igual a 0, ¿cierto? Que usted tiene toda esta señal. Y el VO mínimo, o sea, el voltaje promedio a la salida mínimo, es cuando tiene un alfa muy cerquita a pi, que es prácticamente 0. Entonces, ¿cuál es el VO máximo? Cuando alfa vale 0. Entonces, si usted reemplaza VO máximo es igual a B pico sobre 2pi, ¿sí? Por 1 más el coseno de 0, 1, y tiene que el VO máximo es B pico sobre pi, que es el mismo, ¿sí? Que es el mismo voltaje promedio a la salida de un rectificador de media onda R no controlado, ¿sí? Ese es el máximo. Entonces, VO puede estar en el rango de 0 hasta B pico sobre pi. ¿Listo? Entonces ya sabe que lo máximo que usted puede lograr, ¿sí? Es B pico sobre pi como voltaje promedio a la salida. Eso es lo máximo que usted puede lograr. ¿Listo, William? Ingeniero, qué pena es que a mí se me entrecortó un poquito cuando su merced explicó lo del rango de controlabilidad. No sé si su merced pueda repetir Sí, otra vez. ¿cuáles son los valores que puede? O sea, yo cuándo puedo disparar al SCR? Cuando el SCR está en directa, ¿cierto? Solamente ahí lo puedo disparar, porque en el otro rango, cuando está en inversa, así lo dispare no funciona, ¿sí? Entonces, ¿en qué rangos él está en directa? Está en directa desde 0 hasta pi. Entonces, en ese rango es donde yo lo puedo disparar, donde yo puedo hacer el ángulo de disparo. Ahí elijo un ángulo que va desde 0 hasta pi. Esa es la razón, ¿sí? Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces yo tengo por acá una simulación, ¿sí? Espérenme, no salimos de esto. Más bien, lo voy a pasar por acá. Tengo esta simulación, tengo este SCR, tengo esta señal, ¿sí? Y pues lo bueno del simulador es que están sincronizadas, ¿no? Cuando inicia esta, pues inicia esta. Entonces no necesito un detector de cruce por 0, no necesito estar sincronizada por la red, porque ambas señales siempre empiezan en 0. Entonces ahí es fácil. Mira. Entonces yo tengo por acá. ¿Qué me dice el HEP de este bloque? Me dice, mire. Es un bloque de switcheo, ¿sí? Entonces tengo frecuencia y número de puntos de switcheo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Mire, por ejemplo, usted define su frecuencia, ¿cierto? Usted define la frecuencia de la señal cuadrada. Pero dentro de un rango usted puede tener varios picos de diferentes frecuencias, ¿sí? Pero en nuestro caso, nosotros solamente necesitamos un pulso dentro de esa frecuencia. Entonces nosotros le decimos acá, mire, frecuencia 60 Hz, ¿sí? Necesito que sea de 2 puntos, ¿sí? Que tenga 2 puntos.
el inicio y el fin del pulso. Entonces, ¿en dónde inicia el pulso? El pulso inicia en 79 grados y finaliza en 80 grados. O sea, tengo un pulsito para activar al SCR en 79 grados, ¿cierto? Entonces, si hago la simulación, veo el voltaje a la salida y el voltaje a la entrada, ¿sí? Y mire que tengo ahí mi señal a la salida, ¿sí? Mire, tengo un pulso que comienza muy cercano a pi medios, o sea, a 90 grados, y empieza en 79, y ahí ustedes se dan cuenta que el SCR solamente conduce cuando le llega ese pulso, ¿sí? La corriente a la salida. Entonces, la corriente a la salida no, sino la corriente del circuito. Mire que tiene exactamente la misma forma de onda, solamente que divide en un escalar. Ahora, vamos a observar el voltaje del SCR, ¿sí? Entonces, mire, que el voltaje del SCR, que yo voy a quitar el resto, ¿sí? Entonces, el SCR ve voltaje cuando no conduce, ¿sí? Cuando conduce ve cero. Entonces, ve como la forma complementaria del voltaje a la salida. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, entonces yo voy a tomar un ejemplo. Voy a tomar una fuente de entrada que es senoidal, 170 voltios pico, y encuentro su valor promedio, ¿cierto? Valor promedio. Me da de esta forma, ¿sí? En términos de seno. Encuentro el valor RMS de la salida. Este es el valor RMS de la salida, ¿sí? ¿Y cuál es el factor de forma? ¿Sí? El factor de forma es relacionar el voltaje RMS sobre el voltaje promedio, ¿cierto? Entonces lo relaciono y obtengo una expresión y la voy a graficar, ¿sí? Perdón, antes de eso voy a hacer otra cosa. Disculpe. Voy a graficar tanto el voltaje promedio como el voltaje RMS en torno, ¿sí? En torno, ¿sí? En torno al ángulo de disparo. Entonces tenemos por acá. Entonces yo tengo, mire, si el ángulo de disparo es 0, hasta el ángulo de disparo cercano por acá a pi, que es 3,1416, ¿no? Entonces, ¿cómo va variando el voltaje? Este es el voltaje, la roja es de voltaje promedio y la azul es la de voltaje RMS. Entonces, así va variando, mire. Así va variando, así va variando, así va variando. Entonces, tengo una gráfica que me relaciona el voltaje promedio de la salida versus el ciclo útil, versus el ángulo de disparo, perdón. Versus el ángulo de disparo, y cómo va variando el voltaje RMS versus el ángulo de disparo, ¿cierto? Así se va a comportar los parámetros del circuito en torno a cómo yo voy variando el ángulo de disparo. ¿Listo? Es algo muy importante de analizar. Ahora, voy a analizar, ¿sí?, cómo se comporta el factor de forma, que es la relación de RMS sobre promedio. Entonces, discúlpenme, yo voy a valerme de esta opción. Entonces, horizontal mínimo, horizontal máximo, acá es donde yo le coloco por ahí 5. Sí. Algo hice mal. Listo. Entonces, ahora, de esta forma se va a comportar la forma de onda del rectificador que estamos analizando. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que nosotros queremos con el factor de onda? Que nos diga qué tan bueno es nuestra rectificación, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, nosotros
nosotros ¿qué queremos? Que nuestro RMS y nuestro promedio sean iguales, ¿sí? Con eso, ¿qué estamos garantizando? Que si nuestro promedio, ¿sí?, es igual al RMS, quiere decir que esta señal, ¿cierto?, que esta señal es lo más DC posible. No tiene tanta variación, ¿sí? Porque si fuera así, entonces recuerden, el promedio está por acá y el RMS es tener en cuenta ese promedio más estas variaciones, ¿sí? Más estas variaciones. ¿Listo? Entonces, entre el RMS sea igual al promedio, ¿cierto? Perdón, por acá. Al promedio sean sean iguales, entonces nuestro factor de forma va a decir que nuestra rectificación es muy buena. Entonces, si son iguales y yo los relaciono dividiéndolos, quiere decir que si el factor de forma es 1, yo tengo una excelente rectificación a la salida. Tengo un muy buen rectificador. Ahora, ¿en dónde inicia? ¿Cierto? Miren, ¿dónde inicia? Nuestro ángulo de disparo, ¿en dónde inicia? Puede tomar valores desde 0 hasta pi, ¿cierto? Y el valor mínimo se da cuando el ángulo de disparo es 0. Entonces, ¿eso qué pasa? Pasa que si nosotros, digamos que los mejores rectificadores en tanto a la rectificación son los de los no controlados. Pero con los no controlados, pues yo no puedo tener ese control de cuánto voltaje de promedio de la salida le estoy entregando, ¿no? Se define bajo los parámetros del voltaje de entrada. En cambio, con un SCR yo sí le puedo controlar cuánto voltaje promedio le estoy entregando a la carga. Pero voy a dañar mi rectificador, no va a ser tan bueno. Mire que muy cercano a pi, esto se va muy grande, porque el promedio se hace muy pequeño y el RMS es grande a comparación del promedio. Entonces nuestro factor de forma se está dañando. Entonces, esta de gráfica es muy buena para entender eso, ¿sí? La relación del factor de forma versus el ángulo de disparo. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy, ¿sí? Para el martes, ¿sí? Para el martes, van a estudiar cómo sería el media onda, ¿sí? Por acá, el media onda RC, ¿sí? Este circuito que ustedes ven ahí, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo afecta el ángulo de disparo? ¿Sí? ¿En dónde se produce ese ángulo de disparo? Entonces voy a hacer preguntas y quiero que ustedes me respondan. ¿Listo? Participación en clase. Listo. Listo, muchachos, entonces Entonces el circuito, por favor. Señor. voy. Es ese. Listo, muchachos, entonces